Go. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en esta plática del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola. Mi nombre es Gladys Carrillo y soy la gerente de servicios a los centros de salud de NCFH, y acompañándome hoy está mi compañera Bethany. Hola a todos, soy Bethany, soy gerente de investigaciones y evaluación aquí en el Centro Nacional. Y hoy les ofrecemos este evento, dado la pandemia que está afectando a la nación. Decidimos brindarles información importante. Hoy hablaremos de cómo el coronavirus ha afectado a los campos y granjas en los Estados Unidos. También hablaremos de cómo evaluar información acerca del coronavirus y tendremos información de derechos laborales y derechos de salud y seguridad que usted tiene como trabajador agrícola durante la pandemia. Por último, también ofreceremos recursos que ustedes pueden acudir como trabajadores del campo. Los oradores que compartirán su experiencia hoy son la doctora Sandra Leal. La doctora Leal es la vicepresidenta ejecutiva de la Unidad de Salud para la agencia Tabula Rasa Healthcare. Ella es responsable de la supervisión y expansión de servicios que se enfoca en mejorar los resultados, el acceso y la calidad de salud. También tenemos a Victoria Mesa Estrada. La señora Mesa Estrada es una abogada del proyecto de justicia por inmigrantes de la organización Southern Poverty Law Center. Ella se ha dedicado su carrera legal a representar a trabajadores agrícolas en temas laborales por más de 10 años. La señora Mesa Estrada está ubicada en el estado de Florida, pero también representa a trabajadores agrícolas en Georgia, Mississippi, Luisiana y Alabama. Por último, tendremos al señor William Lozano Arciniega. El señor Lozano Arciniega ha sido miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el año 2017. Él se ha desempeñado como jefe del Departamento de Protección y Asuntos Legales en el Consulado General de México. Él se ubica en Atlanta, pero también tiene jurisdicción sobre Georgia, Alabama y Tennessee. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Al nosotros practicar, les pedimos si tienen alguna pregunta que por favor mándenos un mensaje. Estaremos respondiendo preguntas al practicar, pero para empezar, mi compañera Bethany va a dar algunos datos. Hola a todos, es un placer para estar aquí con ustedes esta tarde. Y como dijo mi compañera Gladys, vamos a platicar acerca de varios temas relacionados al coronavirus, porque en estos días estamos viendo muchos brotes de coronavirus en el campo y en las granjas en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el fin de abril, vimos que casi 200 trabajadores en una granja en el estado de Tennessee fueron diagnosticados con el coronavirus. Y también en Nueva York, en una granja de invernaderos, más de 150 trabajadores estuvieron enfermos con la enfermedad y tuvieron que estar en el hospital por un buen rato. Entonces, este es un tema grave, es un tema muy importante para los inmigrantes y para los trabajadores del campo. Y ahorita vamos a hablar con la doctora Sandra Leal y ella va a explicar un poquito más de qué es que sabemos del coronavirus y qué está pasando en los Estados Unidos. Sí, doctora Leal, por favor platíquenos qué es lo más reciente tocante la información del coronavirus en los Estados Unidos ahorita. Ahorita en los Estados Unidos estamos viendo los casos que ya no están tan severos en ciertos lugares, como en Nueva York. Ya estamos viendo que no están tan serias las cosas como al principio, cuando empezó. Ese fue un lugar muy afectado, pero también estamos viendo que en parte del oeste y en el sur están subiendo los casos. Yo ahorita estoy en Arizona y estamos viendo que este estado en particular están increíblemente subiendo los casos de coronavirus. Y esto está afectando a mucha gente. Estamos sabiendo que en ciertos locales, como en centros de detención, en cárceles, en granjas,
Y en plantas procesadoras de carne, donde la gente está más cerquitas, estamos viendo que casos están subiendo. Y ahorita los datos, ya estamos viendo como más de 2 millones de personas que están afectadas aquí en Estados Unidos. Más o menos como medio millón de personas ya han recuperado, pero tenemos casi 115,000 casos de personas que han fallecido sobre el coronavirus. Esto es algo que es bastante serio y queremos controlar eso para que no sigamos viendo esos casos que están brotando. Ahorita hay 21 estados donde parece que no están bajando los casos, pero en realidad están subiendo los casos. Doctora Leal, ¿cuáles son los síntomas que un trabajador agrícola debe de estar al tanto al estar viendo si ellos padecen de algo similar al coronavirus? Sí, estos síntomas son muy similares a la gripe o influenza, puede ser que tiene esos síntomas, pero los más comunes y los más serios que estamos viendo son cosas comunes que ven en otros casos, como fiebre, tos, dificultad para respirar, puede estar cansado, dolor de cuerpo. En unos casos hay personas que tienen náusea o tienen ganas de vomitar o hasta diarrea. Pero cuando es algo más severo, cuando ya estamos preocupados y es posiblemente que necesite ir al doctor, es cuando tiene dificultad para respirar o tiene una presión o dolor en el pecho o confusión, porque esos síntomas pueden ser más graves y algo que es necesario ir al doctor para confirmar si tiene coronavirus o puede ser otra causa, pero esos son los síntomas que nos preocupan más que cualquier otro. Usted dijo que una persona puede acudir a servicios médicos y mencionó algunos de los síntomas más graves. ¿Cuáles son los números de personas que hemos visto que han sido hospitalizadas hasta ahora? Ahorita, pues son diferentes números en diferentes partes de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que muchas personas en realidad no quieren que vayan al hospital o que vayan a un centro de salud solamente si ya están más severos los síntomas. Hay lugares donde pueden llamar y si sí ven que hay una preocupación, entonces puede ser que le llamen a un centro de salud o una oficina pública para hacer la prueba, porque al principio tampoco no había suficientes pruebas para verificar si tenía coronavirus o no. Pero en ciertos hospitales, ahorita como le voy a dar el ejemplo otra vez de Arizona, estamos viendo que los hospitales y las camas para las personas, los ventiladores, no hay suficiente porque ya están muchas personas que se están contagiando con esto. Depende la frecuencia, pero más o menos entre 3 a 5% de las personas que le da coronavirus se pone suficientemente severa que tienen que entrar al hospital. Suponga que en 100 personas, unas entre 5 a 7 personas pueden ser que necesiten ir al hospital porque se ponen suficientemente grave. Así es que puede depender de dónde se ubican, donde ellos estén. Uh-huh. Ok. ¿Cómo puede un trabajador determinar cuándo es necesario ir al hospital o cuándo debe de ir a ser examinado? ¿Cómo ellos pueden determinar y hacer esa decisión? Sí, es muy importante saber los síntomas, porque si tienen los síntomas más severos es cuando es importante decidir si tienen que ir a un doctor o ir a la sala de emergencia. Principalmente los síntomas más graves son cuando tiene la presión en el pecho o si está batallando para respirar. Si tiene esos problemas, también confusión o si tiene falta de aire, esos son los síntomas que absolutamente necesitan algo más emergentemente. También si ya sabe usted que estuvo cerca a una persona que está contagiosa, que tuvo confirmación que estuvo enfermo, eso también es una necesidad de posiblemente ir a tomar la prueba. Esas son las cosas más importantes cuando ya tiene esos problemas de respirar. Unas personas puede ser que tengan coronavirus, pero no vayan a ser severamente los síntomas y se pueden quedar en su casa. No más que sí es importante que no estén cerca a otras personas para que no tenga ese problema de que la otra familia o las personas que están cercanas a ellos también vayan a tener esta infección. Pero lo más importante, si está batallando respirar, dolor de pecho, confusión,
esos son los síntomas más graves que sí es importante ver si necesita ir a una sala de emergencia. Así es que sí es posible poder prevenir el poder estar distanciado de alguien más, eso es la recomendación. Sí es importante, sí está confirmado, aunque no esté muy severa, pero es importante no estar cerca a otras personas. Normalmente le dicen entre 10 a 14 días que una persona esté isolada, que no esté con otras personas. Y normalmente ahorita para prevenir la infección le estamos recomendando a personas que estén más o menos 6 pies apartes de cada uno y que se tapen la boca con una máscara para que no estén también teniendo las gotitas de respiración que pueden ser las cosas que ayudan a las personas que se vayan a infectar. So, es importante mantener la distancia, lavarse bastantemente las manos, taparse la boca y si es posible no ir a lugares que no son esenciales. So, si es posible prevenir de andar en lugares donde hay mucha gente, eso es mejor para prevenir, especialmente ahorita porque, como le estoy diciendo, en ciertos estados se está subiendo los casos y no están bajando y no queremos que vuelva a brotar otras infecciones en muchos lugares donde ha habido problemas. ¿Qué tal algunas recomendaciones al trabajar, como los trabajadores agrícolas que están en los campos? ¿Qué podrían ellos hacer para prevenir ese contagio? Sí, si es posible, es mantener la distancia por lo menos los 6 pies. Muchas veces no es posible, pero si pueden mantener la distancia, eso ayuda mucho. También lavarse las manos frecuentemente o usar un desinfectante en las manos que tenga 60% de alcohol. También estamos sabiendo que si tiene ese riesgo, tratar de no tocarse los ojos, la nariz o la boca y hasta usar como un cubridor unos lentes y la máscara para ayudar a proteger la cara completamente si es posible. So, lo más que puedan hacer esto y lo más frecuente que hagan estas distancias, lavarse de mano y luego tratar de no tocarse los ojos, la boca y la nariz, ayuda a mejorar, a reducir el riesgo de contaminarse, de tener de contagiarse con la infección. Uh-huh. ¿Y dónde puede un trabajador saber dónde ofrecen servicios médicos o algún tratamiento? Sí, ahorita los departamentos de salud tienen información de dónde hay pruebas. También muchas de las clínicas, centros de salud tienen las pruebas y hay también bastantes farmacias ahorita que están ofreciendo las pruebas. No tienen que ni entrar a la farmacia, pero tienen lugares donde puede pasar con su carro y allí mismo están haciendo las pruebas del coronavirus y los anticuerpos también, por si acaso piensa que tuvo la infección y no tiene los síntomas, pero cree que la tuvo, pueden verificar si tuvieron los anticuerpos, que indica que ya tuvo la infección, pero que ya pasó sobre eso y puede ser que eso, todavía no hay suficiente información, pero los anticuerpos pueden indicar que ya el riesgo es menos para usted o que puede ser que ya no tenga el riesgo tan fuerte como otras personas que no tienen ese caso. Muchas gracias, doctora. Le damos las gracias por acompañarnos hoy. Así es que, compañeros, como escucharon la señora doctora Sandra Leal compartir, hay muchas formas de cómo prevenir la infección y también prevenir contagiar la infección. Así es que es muy importante ustedes ver de dónde viene la información que reciben tocante el coronavirus. Ahorita estamos viendo diferente información que se está circulando en los medios como Facebook o YouTube. Así es que es muy importante asegurar que usted tenga la información correcta y válida. Algunas preguntas que usted se puede hacer al evaluar la información es buscar quién está compartiendo esa información. Como hoy tenemos expertos aquí acompañándonos, ellos pueden verificar y dar la información que están compartiendo. Usted también se puede preguntar de dónde viene esa información, si es alguna organización formal, algún grupo o una persona que está individualmente dando información personal o una opinión personal. También al evaluar información, usted se puede preguntar si la agencia o organización dando el mensaje
¿qué es el propósito de esa información? ¿Es educar al público? ¿Es tratar de ayudarlos a prevenir el contagio? ¿O cuál es la motivación de esa agencia al compartir información del coronavirus? También puede ver a quién les corresponde, la agencia o la organización o persona dando la información, ellos a quién les corresponden, a quiénes son las personas que los fundan, si ellos están contestándole a algún gobierno o alguna otra organización que le está dando esos fondos para poder proveer la información al público. Así es que les recomendamos que por favor tomen en cuenta estas recomendaciones, háganse estas preguntas al evaluar información y ver si es válida o no, porque es importante tener información que sea correcta, especialmente ahorita con el coronavirus aquí afectándonos en los Estados Unidos. Al investigar también es importante saber sus derechos como trabajador agrícola, así es que mi compañera Bethany ahora compartirá más información al entrevistar nuestra próxima oradora. Gracias por la información, Gladys. Sí, siempre es bien importante para asegurarnos que la información que estamos escuchando y viendo y compartiendo que está correcta, ¿verdad? Pues Victoria, ¿ya estás lista? Victoria es la abogada que está en Florida. Pues Victoria, mi primera pregunta para ti es, ¿cuáles son los derechos de salud y seguridad que tienen los trabajadores del campo en este país, como en el contexto de la pandemia? Pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación y poder tener la oportunidad de hablar hoy con ustedes y con todos los trabajadores que nos están escuchando. Obviamente estamos en una época muy difícil para los trabajadores esenciales, como son los trabajadores agrícolas en el día de hoy. Y la pregunta siempre es, ¿qué derechos tenemos en el campo o en la empacadora o qué podemos hacer para asegurarnos que nuestro patrón sí está tomando las medidas necesarias para protegernos? Y básicamente la respuesta es, eso depende del estado donde usted se encuentre, también depende de cuál trabajo es el que está haciendo y de ahí es donde partimos como los principios iniciales. En el contexto de los trabajadores agrícolas, claramente hay unas reglas que no son desafortunadamente leyes como tal de salud, pero hay unas garantías bajo el Departamento de Salud donde los trabajadores agrícolas deben recibir ciertas protecciones de su patrón en el tema de salud. Esto puede ser que si están, digamos, en una empacadora, el empleador tiene la obligación de proporcionarle ciertos artículos para su protección, como lo son una máscara, como lo son los guantes. También el empleador debe tener una obligación de crear un espacio suficiente para que ningún trabajador esté expuesto al virus. En el campo es un poquito más difícil emplear este tipo de medidas y como te digo, no son necesariamente reglas, leyes como tales, pero sí existe como un código para los empleadores que deberían seguir ciertas recomendaciones que el gobierno federal les está dando para que ellos cumplan el día a día. Ok. ¿Sabes de un lugar donde un trabajador puede aprender más de las leyes que se aplican en su estado o en su área? Discúlpeme, Bethany, ¿me repites la pregunta que se me cortó en live? Mi pregunta, ¿me puedes escuchar? Sí. Mi pregunta fue si hay una manera que alguien puede aprender más de las reglas de salud y seguridad en el trabajo, como en su estado. Como todo está diferente, ¿sabes de un lugar donde se puede aprender más? Pues en principio los empleadores tienen una obligación de tener un aviso en el lugar de trabajo. Yo diría que esa es el primer lugar que usted como trabajador debería buscar. Si están familiarizados con la industria, por lo general agrícola, los empleadores tienen la obligación de poner unos avisos como a la entrada de los campos o en las empacadoras, sea en la zona
de los baños, en las cocinas, en diferentes lugares, y siempre existe como este tipo de aviso o afiche que habla de las reglas de OSHA, O-S-H-A. Y ese podría ser el primer lugar que usted puede leer y mirar para enterarse un poquito de cuáles son las reglas que existen y cuáles protecciones usted tiene a nivel federal. Otro lugar que usted puede acudir es ciertamente por medio de las organizaciones comunitarias o las clínicas que prestan servicios a la comunidad agrícola. Ellos también por lo general tienen muchos de estos panfletos de información donde usted se puede enterar un poquito más de cuáles son sus derechos laborales. Y tercero, también hay muchas organizaciones legales, como mi organización, en que les podemos dar también mucha asesoría completamente gratuita y los podemos también responder preguntas que usted tenga con respecto a su situación en particular. Gracias. Y ¿quieres que me explique algo? Porque yo he escuchado mucha confusión acerca de las mascarillas y los guantes, porque pues muchos trabajadores piensan que el empleador tiene que proveer esas cosas, pero también hay muchos patrones que están diciendo que no, que es la responsabilidad del trabajador. Y si me puedes explicar quién tiene razón en este caso. Y desafortunadamente muchas de las leyes que hay federales, que son para la protección de la salud del trabajador, solamente aplican a empleadores que contraten cierto número de empleados. Entonces, eso es un problema como tal, en que las agencias federales no necesariamente van a ir a buscar al empleador pequeño que solo contrata 2, 3 personas para obligarlo a que le dé mascarillas y guantes a los trabajadores. Sin embargo, los departamentos de salud en cada condado sí pueden enforzar ese tipo de reglamentos. Y en el tema de la pandemia, creo que realmente estas reglas aplican a todos los empleadores sin importar qué tan grandes o pequeños sean. Porque al final, si el trabajador contrae el virus el coronavirus en el trabajo, sí es responsabilidad del patrón. Y sí hay como pelea legal en que algunos dicen, no, esto no me califica para la compensación laboral, para que me presten servicios médicos bajo el trabajo. Pero la realidad es que si el patrón no está cumpliendo, no está tomando medidas para asegurarse de que su salud esté en cuenta y de protegerlo el día a día, usted tiene un reclamo legal contra su patrón por negligencia como tal. Y hay otros auxilios legales que usted podría usar para obligar a su empleador a que responda por estas cosas tan elementales. Pero bajo las reglas federales, sí repito, el empleador sí tiene la obligación de proveer tanto la mascarilla como los guantes, y dependiendo del trabajo que usted haga, también tendría la obligación de crear un espacio para que usted pueda estar distanciado de sus compañeros para que no contraiga el virus. Gracias. Y creo que mi compañera Lisa está compartiendo información y recursos también en los comentarios. Estas leyes aplican diferente para trabajadores y para contratistas o personas que están trabajando como contratistas. Sí hay una diferencia muy grande, porque se supone que la persona que trabaja como contratista es una persona independiente, donde no hay otra persona por encima controlando las circunstancias de su trabajo. Lo que pasa es que muchos empleadores le dicen al trabajador que él es contratado porque le están pagando con una forma 1099 y le están pagando o por debajo de la mesa o en efectivo. Eso no quiere decir que usted sea un contratista. Realmente lo que determina si usted es empleado o no es el nivel de control y supervisión que su patrón ejerce sobre usted. Entonces, digamos, usted es un trabajador en el campo que lo contratan para que venga y limpie un campo y recoja todo el tomate que está regado en el piso. Pero el patrón dice, yo solamente lo estoy contratando para que haga eso, a mí no me importa cómo usted lo haga. Y si el patrón no le está dictando a usted en qué horario hacerlo, ni cómo hacer ese trabajo, ni cuánto debe recoger, ni cuántas horas debe hacer al día, usted es probablemente un contratista. Pero si el empleador en el campo le está diciendo, venga a este campo
entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana y quiero que se pare en este surco y que recoja de esta manera y le voy a pagar de esta manera, y mientras usted está trabajando el patrón viene y le dice no quiero que haga su trabajo así, no lo haga acá, ese control es lo que lo hace al patrón su empleador. Por lo tanto, así le estén pagando a usted en efectivo y le estén pagando por debajo de la mesa, usted es considerado un empleado y las leyes federales, en este caso, asumiendo que es una finca que sí está cubierta bajo las reglas federales, es su patrón. Y esto también aplica en leyes estatales en muchos estados. Si el patrón ejerce un control considerable sobre las condiciones de su trabajo, él es su patrón, no importa cómo le pague. Gracias, Victoria. Esto fue una explicación muy buena. Bien claro. Porque sí causa mucha confusión. Pues si tengo, por ejemplo, si tengo un problema con una broma con mi patrón y quiero hablar con mis otros compañeros del trabajo y vamos a organizarnos y vamos a hacer una queja. ¿Hay protecciones de represalia si hagamos una queja con como OSHA o con otra agencia? Sí, por sí las hay. Existe una cosa llamada la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que es una organización que hace cumplir la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Y uno de los derechos que tenemos nosotros como trabajadores es tener la oportunidad de ejercer actividades protegidas y concertadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es cuando dos o más empleados toman medidas para la ayuda o la protección mutua con respecto a los términos y condiciones de su trabajo. Entonces, si yo soy un empleado que le dice a otro trabajador, oye, de verdad que no nos están dando máscaras, estamos en una situación delicada, tenemos que quejarnos, y esos dos trabajadores se unen y le reclaman a su patrón que por favor les dé la mascarilla que les debería dar, ya te estás creando como una protección legal que te protege precisamente para que el patrón no tome represalias contra ti. Entonces, cuando tú vas y le dices a ese patrón con tu otro compañero, oye, que necesitamos mascarillas para hacer nuestro trabajo aquí en la labor, en el campo, en la empacadora, y el patrón te despide en ese momento, el patrón básicamente se acaba de ganar una demanda legal porque tú tienes protecciones por las represalias. Y eso es un derecho que todos los trabajadores tienen cuando trabajan juntos y están ejerciendo una actividad protegida, que es para precisamente hablar sobre los términos y las condiciones de su trabajo. Ya es diferente si el trabajador lo que quiere es protestar porque no puede tomarse un descanso para fumarse un cigarrillo. Es diferente, pero mientras sea relacionado a los términos y condiciones de trabajo, los trabajadores siempre están protegidos de represalias si le piden al patrón que ejerza alguna acción para su protección. Gracias. ¿Y qué pasa si no tengo compañeros de trabajo que quieren juntarse conmigo, pero yo quiero hacer una queja con OSHA? ¿Hay protecciones si hago una queja? Sí, de todas maneras, un trabajador a nivel individual siempre puede, primero que todo, presentar una queja con la agencia OSHA, que es una subagencia del Departamento de Labor de los Estados Unidos, para protegerse a sí misma y a otros trabajadores precisamente de los peligros a los que se puede enfrentar. Y ese individuo, aunque actúe solo, puede de todas maneras estar protegido por esta acta que les decía anteriormente, la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Gracias. Y tengo una pregunta más para ti, Victoria. Pues como hay muchos trabajadores que viven donde trabajan, en la granja, el empleador tiene responsabilidad de protegerlos en como las viviendas o en el autobús o mantener la distancia social en el... Sí, sí las existe y existe por medio de dos leyes diferentes a nivel federal. En el caso, digamos, de trabajadores migrantes o lo que dirían muchas veces trabajadores domésticos, estos son personas que básicamente siguen el trabajo con la cosecha,
puede que sean indocumentados, las fincas tienen una obligación de cumplir con una ley federal conocida como el APUA, que es una ley que básicamente el patrón se compromete a seguir con todas las leyes federales para la protección de trabajadores. Y por llegar a ese acuerdo, ellos básicamente tienen que cumplir con OSHA, con la agencia que precisamente se dedica a asegurarse que la gente tenga buena salud y buenas condiciones de trabajo en la labor. Entonces, esa es una protección, digamos, para los trabajadores que no tienen necesariamente papeles o que tienen papeles, pero que son trabajadores migrantes. Eso quiere decir que siguen la cosecha entre diferentes ubicaciones y que el patrón le da vivienda precisamente para vivir con ellos. Y para los trabajadores que vienen con visas desde otro país, bajo los programas del Departamento de Labor conocidos como el programa H2A, los patrones cuando solicitan permiso al Departamento Laboral de poder reclutar trabajadores fuera de los Estados Unidos, en el contrato que ellos crean para que les aprueben estos trabajadores extranjeros, esas fincas también se están comprometiendo con el gobierno de Estados Unidos a cumplir con todas las leyes federales, y eso incluye precisamente cumplimiento con las leyes de OSHA, que son las de seguridad y salud de todos los trabajadores. Muchas gracias, Victoria. Es información súper buena. Muchas gracias. Pues ahorita Gladys va a hablar con William del consulado para compartir un poquito de más información. Gracias, Bethany. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta para algunos de nuestros oradores hasta ahorita, dado que ya han dado más información, por favor, denos un comentario, denos la pregunta para que podamos contestarla. Pero vamos a continuar ahorita con el señor William. ¿Nos puede dar los últimos datos de lo que está haciendo el consulado tocante el coronavirus ahorita? Claro que sí. Pues primero que nada, también agradecerles muchísimo la invitación a participar. Me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de webinars, y esta información yo creo que es muy valiosa para todas las personas, los trabajadores que están aquí en Estados Unidos. Y también quisiera hacer un aviso que la información que voy a compartir es, exclusivamente del Consulado de México en Atlanta, que tiene jurisdicción en Georgia, Alabama y Tennessee. Si bien los 50 consulados en Estados Unidos tienen una estructura operativa muy parecida a la nuestra, yo me voy a enfocar exclusivamente en lo que hemos hecho nosotros durante todo este periodo. Entonces, para responder a tu pregunta, desde que inició esta pandemia, el consulado lo que ha hecho es, primero hemos estado muy al pendiente de todos los programas de apoyo que han estado surgiendo, tanto los que ofrecen los gobiernos estatales y gobiernos a nivel condado, como también las organizaciones de la sociedad civil. Y hemos estado haciendo un listado, una especie de bitácora, para reunir todos los recursos que están disponibles y que nuestra comunidad mexicana conozca, ¿no? Esto es un trabajo muy minucioso, porque a nosotros nos importa que primero nuestra comunidad esté informada y que sepa cuáles son de apoyo que están disponibles para ellos, y nosotros tener la seguridad de que los estamos refiriendo a lugares correctos, que son lugares que están cerca de donde ellos viven, que son lugares donde van a poder llegar y alguna persona los va a poder atender en español. En fin, es un trabajo que implica mucho monitoreo diario para asegurarnos de que ellos en esta estrategia de combate a la pandemia no queden excluidos de ninguno de estos programas, ¿no? Entonces, implica, por ejemplo, asegurarnos que los números de teléfonos haya opción para hablar en español, que tengan operadores que hablen en español, si hay páginas de internet que ellos tengan que visitar, que hay una opción para convertir esa página de internet al español,
si hay lugares que piden información, qué tipo de información están pidiendo las personas, si es necesario que ellos den un número de seguro social, si es necesario que ellos comprueben que tienen una dirección en Estados Unidos. Si no tienen este tipo de información, ellos se pueden beneficiar de estos programas. Algunos sí, algunos no. Entonces es importante que nosotros podamos identificar todos esos y ofrecérselos, ¿no? Y digamos, bueno, está esta opción, esta es para personas que viven, que son residentes de los Estados Unidos, pero también están estas otras opciones que son para personas indocumentadas, que también hay muchas de esas personas aquí en Georgia, Tennessee y Alabama que necesitan estos apoyos, ¿no? Eso por un lado. Segundo, pues el consulado no quedó exento tampoco de esta pandemia. Nosotros estuvimos cerrados durante 2 meses y también nos dimos cuenta un poco del impacto que esto tuvo sobre nuestra comunidad y la importancia que tiene nuestro servicio más básico, que es el de documentar a las personas, el de ofrecerles pasaporte o matrícula consular, que ellos utilizan muchísimo. Estuvimos cerrados, pero dando atención a los casos de emergencia, y que las emergencias pueden ser muchísimas, ¿no? Desde cobrar un cheque, que ellos tienen que ir al banco y para poder cobrarlo necesitan presentar una identificación. Entonces, en periodos de pandemia en los que los trabajos escasean, pues se vuelve algo muy importante. Para poderse beneficiar de algún programa de apoyo también quizás es necesario presentar una identificación para cualquier trámite migratorio, renovación de tu residencia, renovación de tu permiso DACA, todo este tipo de cuestiones necesitan una identificación. Entonces, todos esos son motivos justificables que para ellos se vuelve una urgencia. Entonces, viendo esta situación, el consulado, después de estar 2 meses cerrado, pues decidimos volver a abrir el 20 de mayo para poder atender a esta demanda que se empezó a acumular por haber cerrado nuestras puertas y entendiendo un poco la urgencia de nuestra comunidad, empezamos a abrir y estamos nuevamente ofreciendo nuestros servicios, obviamente con todas las medidas de seguridad y de salud que recomiendan las autoridades de salud. Reducimos nuestra capacidad, pero estamos ahí disponible para toda nuestra comunidad. ¿Nos podría dar un ejemplo de qué tipo de servicios o apoyo los trabajadores han tratado de acudir más frecuente ahorita al resultar del coronavirus? Claro que sí, pues además de los servicios básicos que mencioné, que son los de documentación, registro civil, fe pública o notaría, que son, digamos, los servicios que tienen que ver con un trámite de documento, están 2 departamentos que, digamos, se conectan con esa de documentación, que son el Departamento de Comunidades y el Departamento de Protección, que es el que yo encabezo. El Departamento de Comunidades se enfoca sobre todo al desarrollo comunitario y ofrece mucha orientación y asesoría en temas de salud, temas educativos y temas de educación financiera, ¿no? Entonces, cualquier persona, por ejemplo, un trabajador que no sabría a qué clínica acudir o cuál es el hospital más cercano donde él vive, él podría por lo menos tener esa orientación a través de nuestro Departamento de Comunidades. También si un trabajador necesita orientación sobre, quisiera abrir una cuenta de banco para depositar ahí el dinero que me están pagando, cómo le puedo hacer, qué información necesito, eso lo podrían obtener a través del Departamento de Comunidades. Algún trabajador quisiera, además de trabajar, cursar algún primaria, secundaria, high school, hay opciones de hacer eso en línea. Nosotros les podríamos informar qué pueden hacer para poder responder estas necesidades. El Departamento de Protección se enfoca principalmente en asesoría y orientación legal en 5 o 6 ámbitos principalmente, que es migratorio, penal, civil familiar, laboral y temas de derechos humanos y derechos civiles. Entonces, si un trabajador o cualquier persona mexicana se encuentra en una situación legal que cae en alguno de estos ámbitos, nosotros los podemos orientar, es decir, que ellos sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos según la ley de Estados Unidos. Es importante decir que nosotros no somos abogados o no los vamos a representar ante la corte.
pero les damos una orientación inicial y si identificamos que esa persona requiere de un expertise legal que supera nuestras capacidades, entonces ya los podemos conectar con algún bufete de abogados o alguna organización de defensa legal que pueda dar el seguimiento al caso de esta persona, ¿no? Entonces, tenemos una red de aliados con los que colaboramos todos los días y con quien tenemos la confianza de referirle justamente los casos de los mexicanos que se encuentran en una situación como esta. Así es que el consulado puede ayudar en identificar quién sería esa persona. Claro, pues exactamente. Si una persona tiene un problema, una situación legal y necesita un abogado porque no conoce a un abogado o al que conoce está cobrando mucho dinero, pues siempre nosotros tratamos de sugerir que vaya así como con el doctor una segunda o tercera opinión y si no tienes con quién recibir esa segunda o tercera opinión, nosotros tenemos opciones para que esa persona reciba por lo menos una opinión honesta y confiable de qué es lo que se puede hacer en su caso y ya la persona determinará si contrata o no el abogado y a quién contrata. Sí, recibimos una pregunta. Timothy Pratt nos pregunta que si han tenido que repatriar cuerpos por muertos debido al coronavirus. El consulado no repatria como tal. Ese es un trabajo que llevan a cabo las funerarias. Sin embargo, también es una orientación que nosotros ofrecemos. Colaboramos con funerarias a nivel local. Entonces, si una persona tiene un familiar que falleció y quiere repatriar a esa persona a México, entonces nosotros les decimos cuál es el proceso, les podemos recomendar con una funeraria y luego también colaboramos con la funeraria porque hay, digamos, pasos adicionales por el simple hecho que esa persona, ese cuerpo fallecido va a regresar a México. El consulado emite un permiso de tránsito que es el que va a permitir que el cuerpo ingrese a territorio mexicano. Entonces, en algún momento nosotros nos involucramos en la parte, digamos, administrativa y sobre todo pues, en cuestiones de apoyo. Son servicios que suelen ser muy caros. Sabemos que también hay personas que viven pues, mes a mes, día a día, sobre todo en una situación ahorita como la pandemia. Entonces, tenemos la posibilidad de cubrir un porcentaje de los costos que se generen si la familia decide que quiere trasladar el cuerpo a México. Nosotros estamos apoyando muchísimo con esto. Muchas gracias. ¿Y cómo puede el público comunicarse con el consulado, ya sea con ustedes o algún consulado local? ¿Cómo los pueden encontrar? La mejor manera es llamando al CIAM. El CIAM es un call center que opera desde Tucson, Arizona, y ellos reciben llamadas de todas las personas mexicanas y luego la canalizan al consulado que más cercano o al que corresponda el caso. Entonces, el número del CIAM es el 520-623-7874. Lo puedo repetir, es el 520-623-7874. Esa es una opción. También tenemos una aplicación para teléfonos inteligentes que se llama Mi Consulmex. Y entonces ahí, ya que bajas la aplicación, tienes el listado de todos los consulados en Estados Unidos y en Canadá. Y ahí es una buena forma de encontrar los números de contacto, los números de emergencia de los consulados y además viene información sobre actualidad migratoria, derechos laborales, cómo hacer una cita con el consulado. Incluso recientemente se incorporaron 2 botones, uno que es de emergencia para que te va a conectar con una persona que te va a atender directamente y te va a orientar cómo hacer, y un botón para hacer denuncias laborales. Entonces, son 2 funciones de la aplicación que estamos poniendo a prueba y que nos gustaría que la gente conozca y aproveche. Ahora, si se quieren contactar directamente con el Consulado de México en Atlanta, tenemos un número de emergencias que es el 404-625-1706. Y ese teléfono está disponible también 24/7. Y es otra forma también de hablar con nosotros directamente para casos de emergencia, que puede ser una situación legal, que te haya detenido
migración te haya detenido un policía o cualquier situación que no corresponda al 911, nosotros podríamos atender, ¿no? Muchas gracias. Así es que, compañeros, por favor, acudan a estos recursos. Estamos compartiendo la información aquí. Si tienen alguna otra pregunta para alguno de nuestros oradores hoy, les pedimos que por favor nos hagan la pregunta ahorita para poder contestarla al tenerlos aquí presentes. Ellos están aquí para compartir su experiencia y darles información como ya lo han dado ahorita, a ofrecer recursos como platicamos. Así es que, por favor, si tienen alguna pregunta, déjenos saber. Les quiero dar las gracias a todos por estar aquí presentes. No sé si nos pueden avisar si ven alguna pregunta que pueden contestar los oradores. Sí, creo que Lisa, mi compañera Lisa va a estar poniendo los números para llamar al consulado de Honduras, de El Salvador, de Guatemala en los comentarios, porque sí sabemos que no todos vienen de México, pero el consulado de México sí tiene muchas oficinas aquí en este país y tiene muchos recursos para la gente de México. Claro, así es que por favor, déjenos saber si podemos ofrecerles algún recurso o información, si no lo hemos dado ahorita o si surge alguna pregunta después de esta plática, pueden mandarnos esa pregunta a nuestro sitio. Tenemos nuestra página del internet, el www.ncfh.org. www.ncfh.org en inglés. Ahí tenemos diferente información, especialmente de la pandemia ahorita del coronavirus, y tenemos recursos para trabajadores en inglés y en español. También tenemos recursos que podríamos ofrecerles en otros idiomas, así es que por favor déjanos, mándenos información o busque ahí a nuestra página para poder ver los recursos que tenemos disponibles. Parece que hubo alguna pregunta, Bethany. Sí, hay otro, déjame leerlo. Hay una pregunta para Victoria y dice si ha visto casos legales acerca de trabajadores de la salud que no pueden entrar a los lugares de trabajo. La pregunta es si hemos visto situaciones donde agencias federales o del condado no hayan podido ingresar al lugar del trabajo para investigar. Dice, está comentando ahorita, déjame ver. Dice, para hacerles pruebas de virus a los trabajadores. Sí, creo que sí, trabajadores como Departamento de Salud. Sí, pues sí hemos escuchado situaciones en algunos estados donde se sabe que hay un brote de la pandemia en ciertos lugares laborales, más que todo en los campamentos laborales, y que algunos patrones se han negado a que agencias del condado y federales entren para investigar qué está pasando. Sin embargo, bajo la ley esa entrada es básicamente obligatoria. Las agencias federales tienen derecho a poder inspeccionar a los empleadores donde se sospecha que hay alguna violación de las leyes de sanidad o de salud. Y es necesario que la gente trate, los trabajadores sobre todo, a la medida que lo puedan hacer, traten de reportar estas situaciones. Así lo puedan hacer y lo pueden hacer de una manera confidencial. Todas estas agencias, sea del condado, sea federales, ellos pueden de todas maneras investigar, así reciban una llamada confidencial. Entonces es muy importante que sí lo hagan. Yo entiendo que mucha gente tiene el miedo de perder su trabajo por estas circunstancias, por hacer una pregunta respecto a cómo evitar alguna cosa de la pandemia, pero sí háganlo, porque es de la única manera que podemos nosotros enterarnos si hay una mala situación a nivel en su trabajo. Y si tienen miedo de ser usted la persona que contacte a estas agencias del condado o las agencias federales, llámenos a nosotros y nosotros podemos poner este reclamo, esta queja administrativa a nombre de ustedes de una manera confidencial. No tenemos que dar su nombre, no tenemos que dar su dirección, no tenemos que dar nada.
Nosotros constantemente estamos en contacto con estas agencias y podemos hacer lo posible por lo menos para crear suficiente terror en el empleador para que corrija sus prácticas malas. Entonces, hágalo de todas maneras. Y para los trabajadores que vienen con visas, o lo que le llaman los trabajadores contratados, yo también entiendo que hay mucho miedo porque vienen con un contrato, tienen miedo de que los regresen a sus países, pero ustedes tienen hasta 2 años para de pronto hacer un reclamo. Les recomendaría que no esperen 2 años para comunicarse con nosotros, pero si ustedes lo que en este momento lo que más les inquieta es perder su trabajo por los próximos 2, 3 meses, cuando regresen a su país, échenos una llamada a ver si les podemos dar alguna asistencia legal, porque de todas maneras las leyes federales están ahí para protegerlos a ustedes. Y quisiera aprovechar lo comentado por Victoria. Sabemos que a la hora de hacer estos reclamos puede ser una situación muy intimidante para el trabajador. Muchas veces ellos no distinguen qué es OSHA, qué es ICE, qué es la policía. Finalmente para ellos todo es el gobierno de Estados Unidos. Entonces hacer un reclamo, además del miedo a perder el trabajo, pues puede ser una situación que realmente los deja muy incómodos. Pero espero que esta plática que estamos teniendo sirva para que sepan que existe un acompañamiento que puede ofrecer la organización de Victoria, SPLC o el mismo consulado. Nosotros también tenemos mucha colaboración con el Departamento de Trabajo, incluido OSHA, entonces tenemos esos contactos. Al fin y al cabo, sí es importante que ustedes que van a ser los denunciantes, pues colaboren de cierta forma, pero nosotros nos podemos asegurar de que exista ese acompañamiento, seguir teniendo ese diálogo con el Departamento de Trabajo, y entonces si están en un mismo caso recibiendo solicitudes de información de SPLC, del consulado, eso va a generar una presión adicional para el Departamento de Trabajo y va a haber un incentivo mayor para que hagan bien su trabajo y culmine en una investigación exitosa, ¿no? Entonces, todo para decir que puede contar con nosotros para hacer este reclamo y que no lo tienen que hacer forzosamente ustedes solos. Parece que hubo una pregunta pidiendo información de en cuáles estados se han visto casos. Sí, hemos escuchado recientemente de situaciones en el estado de Georgia, de Tennessee y en el estado de la Florida. Y sé que otras organizaciones legales que le prestan servicios a los trabajadores agrícolas también han visto casos similares en los estados de Nueva York, de California y Colorado. Eso es lo que he escuchado de mis otros colegas a nivel nacional. Pero pues si esta situación, no importa dónde esté pasando, o sea, si en el lugar que usted esté, probablemente la mejor manera que usted puede buscar ayuda es, si no sabe qué organización acudir, llame a su consulado local y probablemente esos consulados lo pueden poner en contacto con la organización legal en su área que le puede dar asesoría legal sobre sus derechos laborales. Gracias. Sí, y parece que esto es algo que está pasando actualmente ahorita. Nos dice Timothy que gracias por la información del proceso, pero parece que esto está pasando ahorita en diferentes campos nacionalmente. Sí, eso es correcto y es desafortunado porque pues uno esperaría que los empleadores actúen de una manera inmediata para asegurarse que los trabajadores sí reciban las protecciones necesarias. Hemos escuchado situaciones de trabajadores visados con las visas H2A en que después de que han sido contaminados por el virus y han estado hospitalizados, el patrón lo primero que ha hecho es ponerlos en un bus de regreso a México. Y eso realmente no debe ser así. Y para agregar, hemos escuchado situaciones donde el mismo patrón, a pesar de que el trabajador contrajo el virus en su finca, fuera de eso también obliga al pobre trabajador a pagar su pasaje de vuelta a México o a su país, cuando realmente esto es responsabilidad del empleador en cubrir. Así que, como les vuelvo a remarcar, el hecho de que ustedes estén de regreso en sus países no les impide ejercer sus derechos laborales y nos pueden contactar desde México, desde el país donde estén, para ver si nosotros les podemos prestar algún tipo de asesoría legal.
¿Cómo se pueden comunicar los trabajadores con su organización? Victoria. A nosotros nos pueden contactar a la línea gratuita que es el número 1-800-591-3656. Nuestra organización solamente se limita a prestar servicios legales a los trabajadores agrícolas en los estados de Georgia, de Florida, Mississippi, Alabama y Luisiana. Y dependiendo la situación, puede que podamos cubrir otros estados cerca. Ya para otras fincas en otros lugares en el oeste, los podemos poner de todas maneras en contacto con la organización que preste los servicios en esa área. Gracias. Así es que ahí tienen el número de teléfono, compañeros, 1-800-591-3656 para comunicarse con la señora Victoria Mesa Estrada. Y de nuevo, cualquier otro recurso que necesiten, por favor, comuníquese con nosotros y podemos buscar esa información y darle esos datos o cómo comunicarse con alguno de los oradores presentes hoy. No sé si tendremos alguna última pregunta antes de terminar. Si no, bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por estar aquí presente. Gracias a los oradores por dar su experiencia y información y por dar su tiempo en acompañarnos hoy. Les doy las gracias a todos presentes. También al público, de nuevo, por favor, busque nuestra información en el sitio de internet porque tenemos diferentes recursos, especialmente ahorita disponibles tocante el coronavirus. Un programa en particular que estamos ofreciendo ahorita es el programa para mascarillas y equipo de protección para trabajadores agrícolas. Parece que Lisa está compartiendo esa información, el programa Masks for Farm Workers o mascarillas para trabajadores agrícolas. Si necesitan alguna mascarilla o saben alguna organización o otra granja o campo que necesite ese equipo de protección, por favor comuníquese con nosotros y podremos ofrecerles ese recurso a todos, a ustedes allí para que se estén protegiendo, especialmente ahorita con todo lo que está pasando en la nación. Pero de nuevo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esperemos de estar de nuevo. Nos despedimos aquí del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola, su servidora Gladys. Gracias y buenas noches. Buenas noches.